poco esto es un repaso de esta primera parte, así que son temas un poco vistos ya. Vamos a definir lo que sería un receptor de detección directa, ¿sí? A diferencia con un superheteroidal. O sea, el receptor de detección directa no se produce una mezcla. Entonces, ¿cuál es el problema de este receptor? La ventaja es obvia, ¿no? Tiene un elemento menos, no tiene oscilador local y no tiene mezclador. Pero ¿cuál es el problema de la recepción directa? Como repaso. Sí, esa es una de las cosas, es cierto. Otra y más importante todavía. Muy bien, el tema del filtrado, o sea, nosotros tenemos que tener filtros que son variables en todas las etapas. Entonces, filtros variables en todas las etapas eh, es más difícil lograr un corte más abrupto. En filtros de variables es más difícil filtrar. Justamente dentro de este capítulo vamos a hablar bastante del tema filtros. Bien. Entonces, este sí es el superheteroide clásico, ¿sí? Que hasta ahora en la materia hemos visto el amplificador con su adaptación, el oscilador, el mezclador. Ahora vamos a hablar del tema filtros y vamos a hablar de nuestro detector, en este caso de AM. Entonces, lo que viene ahora es este capítulo detección de AM y el que sigue detección de FM. Ahora vamos a hacer algunas especificaciones. Una es la sensibilidad. Se define como el voltaje mínimo de entrada que producirá una relación de potencia señal-ruido especificada a la salida de la sección de FI. La sensibilidad como otra definición, la sensibilidad como el voltaje portador mínimo de entrada modulado en 50% a 1000 Hz que produce una relación señal-ruido especificada a la salida del detector. Entonces, para este tipo de receptores de AM, un valor entre 5 y 10 dB, ¿sí?, de cifra de ruido es común en un buen receptor. La selectividad. La selectividad es una medida... estamos... Ya pudieron... A ver... Mando un mensaje acá. Baez, ¿estás? Sí, profe, estoy en el laboratorio. Bien. ¿Hay varios ahí? ¿Con vos? ¿Están todos? Sí, sí, hay unos cuantos. ¿Cómo se Ya le di el organizaron? número exacto. No, yo para saber, con una sola máquina se organizaron. Yo porque veo que no son muchos. ¿Están todos con una sola máquina? Ya somos 7, pero no sé cuántas máquinas están conectadas. Como mínimo debe haber 3. Bueno. Bueno, si está todo bien, entonces ¿Por ahora? ya arrancamos recién, está grabando otro compañero, no sé si querés que te ponga a grabar a vos también. Bueno, por las dudas. Listo. Ahí está. Listo, gracias. De nada. Bueno, entonces, hablemos de selectividad. Es una medida de la capacidad del receptor para sintonizar la estación deseada y discriminar las contraseñales no deseadas. Rechazo de imagen. Expresada por lo general en dB, el rechazo de imagen es la razón de entrada de frecuencia de imagen a la entrada de portadora deseada que produce salidas iguales provenientes de la etapa mezcladora. Un valor de 50 dB es característico en receptores de comunicación. O sea, esto es un valor razonable de rechazo de imagen. Rechazo de frecuencia intermedia. La razón en dB de las entradas a frecuencia intermedia y la frecuencia deseada de portadora
que producen salidas iguales procedentes del mezclador. Esta es la razón de rechazo de FI. ¿Y por qué dice que varía con la sintonización? A ver si están en tema. ¿Qué les parece? Recordemos que estamos en AM, ¿sí? En la banda de M comercial. ¿Por qué el rechazo de frecuencia intermedia varía con la sintonización? A ver, ¿alguno? Tengo poquito acá a la vista, así de a ver, Alende, ¿qué te parece? No, estoy pensando. ¿Cuál es la banda de AM? ¿Entre qué frecuencia y qué frecuencia está la banda de...? Se refiere a las radios comerciales. Disculpe, la banda de M de broadcasting, o sea, comercial, Sí, dice, comercial. Sí, de 540 acá a 1080, 1800, ¿puede ser? No recuerdo muy bien. no, es de más o menos de 550 a 1610. Bien. ¿Y la frecuencia intermedia? 455. Bien, entonces, ¿dónde va a ser más difícil tener rechazo de FI? ¿En 550 o en 1610? Y abajo en 450. Claro, en 550. Están muy ¿Está cerca bien? las O sea, frecuencias. claro, porque Perdón, 550. obviamente, por eso que dice que varía con la sintonización. O sea, va a ser mucho más difícil rechazar frecuencia intermedia para los canales bajos que para los canales altos. Bien. Fidelidad de audio. Esta es una función del ancho de banda del amplificador de audio. Bien. Y eso es un repaso, lo voy a pasar rápido porque es un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? El amplificador de radiofrecuencia que tenía que tener: ganancia potencia elevada, cifra de ruido baja, función de transferencia lineal, buena estabilidad dinámica, selectividad suficiente para evitar la imagen de FI y otras frecuencias de respuesta parásita que alcanzan la entrada del mezclador, admitancia de transferencia inversa baja y proveer aislamiento del oscilador local a la antena. Entonces simplemente es un repaso. Si alguno no tiene idea de esto, está en problemas, porque ya lo vimos bastante. Debería de repasar. ¿Qué era la distorsión por modulación cruzada? Que ya lo explicamos también. ¿Y por qué se daba? ¿Nadie? Estoy tratando de recordar qué era. No. Puede ser, era cuando en los productos de intermodulación teníamos una frecuencia que era múltiplo de una de las frecuencias que teníamos en modulación, entonces se sumaban. Bien, está en ese tema, pero ¿se acuerdan que había una diferencia entre intermodulación sola y modulación cruzada? ¿Sí? Específicamente el tema de modulación cruzada era lo que tenemos acá. ¿Sí? Si nosotros tenemos dos señales, ¿sí? Estamos ingresando con dos señales, ¿sí? Y la no deseada, ¿sí? Es más grande, ¿sí? Fíjense que tenemos este término por el tema de las alinealidades. Tenemos que este término, ¿sí? Está al cuadrado. Bien. Entonces, lo que sucede acá con la modulación cruzada es que una modulación de una señal no deseada nos modula la señal deseada. ¿Sí?
Si la señal no deseada es fuerte, es un problema grave. ¿Sí? Bien. Esto, ¿sí? Ya vimos. ¿Sí? Era por culpa, acá están todos los términos, ¿sí? Que habíamos visto en su momento cuando vimos el mezclador. ¿Sí? Bien, todo esto que está acá afecta a la amplitud. ¿Sí? Entonces, justamente la modulación cruzada es un problema, digamos, especialmente grave en la modulación de amplitud. Frecuencia no. Bien. Entonces acá estamos definiendo justamente un factor de modulación cruzada. ¿Sí? Como dijimos recién, es el problema cuando nosotros tenemos una señal débil en un canal adyacente fuerte. ¿Sí? Entonces acá macheteamos de que tenemos que usar un mezclador. ¿Por qué? Porque el mezclador tiene una característica idealmente cuadrática, entonces no aparecen los términos cúbicos que nos dan estos problemas. Bien. Después, como repaso también, ¿cuál era cuál era un mezclador ideal? Aquel que tenía una función de transferencia cuadrática, un rango dinámico amplio, una ganancia de conversión alta, una figura de ruido baja, una aislación completa entre oscilador local FI y RF y una buena estabilidad dinámica. ¿Qué pretendíamos de un buen oscilador local? Que tenga un espectro de frecuencia puro, o sea, que tenga la menor cantidad de armónicas posibles, ¿sí? Que esté libre de distorsión armónica y que tenga estabilidad en frecuencia. ¿Sí? Y la idea, ¿sí?, es lograr que esté siempre a FI de la RF, ¿sí? Que no haya distorsión acá. Bien, eso era repaso. Ahora, como vimos acá al principio, por las dudas lo muestro para aquellos que entraron un poco más tarde, ¿sí? Hemos visto el amplificador, el mezclador, el oscilador, y acá, ¿sí?, tenemos los filtros de FI, ¿sí?, que podemos tener uno o varios, de acuerdo a si tenemos varias etapas de FI. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer hincapié en los distintos filtros de FI que hay. El tema de los filtros de FI no va a ser solamente de AM, o sea, hay filtros de FI para AM y para FM. Entonces, la mayor parte de la ganancia entre los terminales de antena y del detector la proporciona el amplificador de FI. Sus redes interetapas, filtros, se diseñan para rechazar señales de canales adyacentes, como también respuestas espurias que pueden provenir del mezclador. Bien, entonces, de vuelta, viéndolo de acá. En principio, ¿qué dijimos desde el principio de año? El amplificador, ¿sí?, está bueno que tenga una ganancia, pero lo ideal es que tenga baja cifra de ruido. ¿Sí? Entonces, si tengo que resignar ganancia para tener cifra de ruido, una buena cifra de ruido, lo tengo. El mezclador podía ser activo o pasivo. ¿Sí? Entonces, si era pasivo, no tenía ganancia. ¿Dónde está la ganancia? Justamente en el filtro. O sea, perdón, justamente en las etapas de FI. ¿Sí? Toda la ganancia está acá. Entonces, ¿dónde tenemos que filtrar bien? ¿Sí? Es acá. Bien. Acá vamos a ver diferentes tipos de filtros y bajo diferentes principios de transducción. ¿Bien? El primero es el filtro mecánico. Un filtro mecánico es un transductor de resonancia mecánica, recibe energía eléctrica, la convierte en vibraciones mecánicas y luego convierte las vibraciones nuevamente a energía eléctrica de la salida. ¿Esto tiene sentido o no tiene sentido? Algún sentido debe tener. Pero a ver, Es difícil de imaginárselo, pero Sí, sí. pero ¿por qué les parece que
se usa un transductor. O sea, primero de todo, ¿qué es un transductor? ¿No sería un cristal de cuarzo? Que se utiliza su Sí, vibración. el cristal de cuarzo, el cristal es un tipo de transductor. Bien, pero en Dispositivos principio, que Transforma energía. energía a otro tipo de energía, ¿no? bien, Creo. está bien. O sea, un transductor es eso, es un dispositivo que transforma un tipo de energía en otra. Eso como principio general. Después hay diferentes tipos de transductores. Bien, ¿y por qué los transductores, ¿sí?, son buenos filtros? ¿Por qué les parece? Porque están diseñados para una frecuencia en particular. Claro, o sea, en ese proceso de intercambiar, de transducir la energía, ¿sí?, lo hacen solamente en un determinado ancho de banda. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, filtran, porque todo lo que esté fuera de eso, ¿sí?, no pasa. Bien. Entonces, y otra cosa, ¿qué es la resonancia mecánica? Y si alguno tiene un ejemplo, sería interesante que lo diga. Y eso, o sea, la resonancia mecánica sería, o sea, similar al de resonancia que vemos nosotros, o sea, pero, o por ejemplo, en estructuras, o sea, en la frecuencia de un puente, si uno lo hace, la fuerza que le ejerce tiene la misma frecuencia que el puente, lo puede destruir. Bien, pero ustedes tienen, en algún momento han sido partícipes de que algo entre en resonancia. No Yo puedo pasó decir con un el ejemplo, puente. pero es muy tonto, me parece. No siempre, dale, a ver. Es Animate. la de la copa, puede ser, que es con el cristal, pero no sé si ese es mecánico en sí, bien. Ese es un ejemplo, ¿sí? Pero hay otro que es mucho más evidente. Pasó justo con el comentario del otro compañero, el puente que entró en resonancia con los pasos de la gente y se destruyó Ese, por todo. ejemplo, ese. Pero algo menos destructivo, ¿sí? O sea, es Una cierto que hamaca puede ustedes... ser, Puede ¿eh? ser amacarse. la cuerda de una Eh, guitarra. Ahí hay filtros, pero les voy a dar un ejemplo que más para el lado que yo quiero, ¿no? O sea, no sé si en algún momento han andado en un vehículo medio destartalado, ¿sí? En un auto medio destartalado, o por ahí una moto, o en algo que tenga algún chaperío medio flojo, ¿sí? Si ustedes andan en un auto con una chapa media floja, ¿sí?, van a ver que hace, que está haciendo un ruido, y van acelerando. En alguna velocidad particular, escuchan que se silencia. ¿Nunca les pasó eso? Sí, 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 sí. de verdad, me está sucediendo. Sí, con la Bueno, bici pasa también. Sí, bueno, también con en cualquier el vehículo, colectivo. con alguna cosa que van a ver que en alguna velocidad particular ven que se silencia. Bueno, ahí están filtrando, ¿sí? Ahí están alcanzando una frecuencia de resonancia. ¿Bien? Y es más, si siguen avanzando en velocidad, en algún momento va a sonar otra vez. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo, digamos, más o menos común de la vida común, de la vida real eh, de un filtro mecánico. Bien, entonces, en este caso, recibe energía eléctrica, la convierte en vibraciones mecánicas y luego la convierte nuevamente en energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, como principio general, ¿sí?, comprende 4 elementos. Un transductor de entrada, que convierte la energía eléctrica en vibraciones mecánicas, una serie de discos metálicos de resonancia mecánica que vibran a la frecuencia de resonancia deseada,
y un tubo de acoplamiento que acopla los discos metálicos y un transductor de salida que convierte nuevamente las vibraciones mecánicas en energía eléctrica. En esta figura, ven, esta es una estructura de un filtro mecánico, ¿no? Donde obviamente tengo acá un transformador de entrada, un transformador de salida, y acá está la figura muestra el circuito eléctrico equivalente. Los circuitos resonantes en serie representan los discos metálicos, el capacitor de acoplamiento C representa el tubo de acoplamiento, y R representa las cargas mecánicas acopladas. ¿Ven? O sea, esto que está acá. O sea, esto es físicamente, y este sería el equivalente eléctrico de este filtro mecánico. La frecuencia resonante del filtro se determina por los discos LC en serie y C determina el ancho de banda. Los filtros mecánicos son robustos los filtros mecánicos son más robustos que los filtros de cerámica o de cristal y tienen características comparables de respuesta en frecuencia. Sin embargo, los filtros mecánicos son más grandes y más pesados, por consiguiente son imprácticos para un equipo de comunicación móvil. Bien, entonces, este gráfico que habla de 4, 5, 6 placas, ¿qué representa? ¿Sería el orden del filtro? Exactamente. Esto es el orden del filtro que está especificado acá. O sea, cuanto más placas tenemos, serían más circuitos de este tipo. Bien. ¿Y esto de esta acá qué representa? ¿Ese no sería el transductor? Este es el transductor, exactamente. Bien. Bueno. Esto, digamos, podría decir, bueno, está muy bueno, pero es muy viejo. ¿Sí? Pero no es tan viejo. ¿Sí? Porque ustedes saben, han escuchado hablar de los MEMS. No, yo no. No. Bueno. Hay, digamos, se llaman sistemas microelectromecánicos, ¿sí? Que sería la miniaturización, ¿sí? A nivel de tamaño de integrados, ¿sí? De los filtros mecánicos y de otros elementos. ¿Sí? O sea, es justamente la miniaturización mecánica de los elementos logró que se puedan usar MEMS a nivel de dispositivos pequeños. ¿Bien? Entonces, el mismo concepto del filtro mecánico que usaba por ahí hace 30, 40 años atrás o más, ¿sí? Se está volviendo a usar a través de este tipo de sistemas micromecánicos actuales. ¿Bien? Entonces, utilizando muy variados principios de traducción, sensado y actuación de las variables físicas, se han desarrollado una cantidad de componentes MEMS para su utilización en radiofrecuencia del tipo de capacitores, inductores, resonadores, conmutadores, que son partes esenciales en el desplazador de fase, osciladores, línea de transmisión, filtros y antenas. ¿Sí? O sea, volví a ser actual. Después, una cuestión que, como para estudiar esto, ¿sí? Sería más que nada, estoy pensando en cómo hacer el parcial, digamos, de esta segunda parte. ¿Sí? Si tendría que tomar esto, ¿sí? Una opción sería tener una tabla de comparación, ¿sí? Entre los distintos tipos de filtros que estamos viendo referidos a lo que tengo acá al costadito. En todos los filtros tengo unos datos de este tipo, ¿sí? Que sería el ancho de banda, ¿sí? En porcentaje de la frecuencia central, ¿sí? De qué está construido
y la frecuencia de operación, los rangos de frecuencia de operación. Porque vamos a ver que uno diría, uno que asocia en general, dice, ¿cuál es el mejor filtro? Yo les digo ahora, de lo que saben hasta ahora, ¿cuál es el mejor filtro de los que conocen? ¿Con qué elementos filtrarían? ¿Qué me dicen? Con un cristal. Bien, o sea, lo que primero les viene a la mente es que un cristal es el mejor filtro. ¿Por qué? Porque tiene un Q muy alto. Bueno, el problema es que los cristales no sirven para cualquier frecuencia de operación, ¿sí? Están limitados a cierta frecuencia de operación, y después tienen un ancho de banda, pero no siempre yo necesito que ese ancho de banda sea muy estrecho. Hay aplicaciones para las cuales necesito que el ancho de banda sea más ancho, ¿sí? Que tenga una gran pendiente, puede ser, pero que sea más ancho, ¿sí? O sea, ¿se entiende la idea? O sea, que esto sea muy abrupto, ¿sí? En general es bueno, ¿sí? Siempre, porque eso sería el orden del filtro. Pero el tema es que los cristales en general tienen esto muy abrupto, pero también esto muy angostito, ¿sí? Entonces hay casos en los cuales yo necesito tener un ancho de banda más amplio, pero tener a su vez una buena pendiente. ¿Se entendió lo que digo? Sí, sí. Y te hago una Sí. consulta. Sí. Tener muchos cristales así en serie para hacer el ancho de banda que vos querés es muy costoso, ¿no? No sé. No es, o sea, no es de aplicación eso. O sea, Ok, a los ok. humanos, sí. O sea, digamos, tu idea sería que de hecho, cuando estemos un poquito más adelante, vamos a ver que para lograr anchos de banda más amplios, lo que se utiliza es lo que se llama filtros asincrónicos. O sea, pongo un filtro con frecuencia central acá, por ejemplo, otro con frecuencia central acá, otro con frecuencia central acá, corrida, entonces así haría un ancho de banda más amplio, ¿sí? Pero no se hace con cristales, ¿sí? Ok, ok. ¿Está bien? Porque los cristales son muy abruptos y no son, o sea, disponibles en todas las frecuencias. Bien. Entonces, pero la idea de poner filtros en serie, ¿sí? Para ampliar el ancho de banda está y se llaman justamente filtros asincrónicos. O sea, no poner varios filtros y ponerlos todos a la misma frecuencia central. Porque ahí lo que simplemente hago es aumentar el orden del filtro, hacerlo cada vez más con mayor pendiente. Si yo lo que quiero aumentar el ancho de banda, tengo que poner de manera asincrónica, o sea, a diferentes frecuencias centrales. ¿Entendió ese concepto? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces ahora vamos a hablar de los filtros de cerámica, ¿sí? ¿Cuál es el principio de funcionamiento del filtro de cerámica? Algo parecido a los filtros de cristal. ¿Ven? Que tenemos el mismo circuito equivalente, ¿sí? La misma frecuencia de resonancia serie y paralelo, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Esto, ¿sí? El ancho de banda fraccional, ¿sí? O sea, acá yo puedo lograr anchos de banda más amplios, ¿sí? Con un poco menos de Q también, pero ancho de banda más amplio. Entonces, los filtros de cerámica tienen anchos de banda que van entre 0,05 y el 20% de la frecuencia central, en rango de frecuencias de 10 kilociclos a 20 MHz, que están construidos con cerámicas piezoeléctricas, ¿sí? Y un Q de 450 a 1500. Y acá hago una aclaración. El Q es más bajo que el de los cristales, pero el ancho de banda, ¿sí? Es mayor. Bien, no avanzo demasiado con esto porque el circuito es similar a lo que hemos visto para cristales. Y acá, por ejemplo, tengo, ¿sí? Casos reales de
en 455, ¿no? Esto es para frecuencia de AM. Filtros para AM. Filtros cerámicos para AM. Y acá tengo ejemplos para FI de FM. Fue una consulta. Sí, El tema ese del cristal de 3 patas, sí. ¿cuál es la diferencia con el de 2? O sea, ¿que es mejor calidad, más selectivo, otra frecuencia? O sea, Fíjate acá lo que dice. está bien, listo. O sea, una pata es para poner la masa, ¿sí? Directamente a masa. Bien. Miremos un poquito esta tabla, ¿sí? Que es de aplicación real. Está en 10,7. ¿Sí? ¿Para qué será esto, este tipo de filtro? ¿Qué aplicación tendrá? De los que hemos visto hasta ahora. ¿FI para FM? Es un FI para FM. ¿Para FM qué? Para FM de broadcasting. ¿Bien? No la nuestra. ¿Sí? No nuestro. Nosotros también vamos a estar en FM, en nuestro receptor, pero el nuestro es de banda angosta. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense cómo está especificado. ¿Sí? A ver, díganme ustedes, ¿por qué les parece que tenemos estas dos columnas? A ver, ¿qué les parece? Disculpe, no escuché la pregunta. La pregunta es, ¿por qué figura un ancho de banda de 3 dB y un ancho de banda de 20 dB? Para saber qué tan abrupto es. Exactamente. ¿Sí? Esto es para darle la pendiente. ¿Sí? Entonces la especifica la pendiente con 2 puntos. ¿Sí? Entonces los tipos dicen, muy bien, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Te dicen que te das un ancho de banda de 180 kilociclos, ¿sí? En 3 dB, más o menos 40, y te dice que en 20 dB, o sea, para este ancho de banda ya está 20 dB por debajo. Bien. Entonces, este sería el de 3 dB, el que tenemos que decir, y este el que te da la pendiente del filtro. ¿Y esto? Esta columna. Esas son las pérdidas de inserción de colocar el filtro en el medio. Exactamente. ¿Cuánto es lo que... ¿sí? Acá tenemos esto, una especificación central, y acá tenemos más o menos tanto. ¿Sí? O sea, ¿cuánto es la pérdida de inserción del filtro? Bien. Y esta es la respuesta para dentro de esta banda, ¿sí? O sea, sería otro punto, digamos, de la respuesta, otra forma de definirla. Si me corro tanto, ¿cuántos dB estoy por debajo? Bien. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De una aplicación. ¿Sí? En nuestro... volvemos para acá. En lo que van a empezar a probar a partir de hoy, por suerte, ¿sí? Que tenemos laboratorio, ¿qué van a probar? Van a probar el amplificador, ¿sí? El mezclador, el oscilador local, ¿sí? Y finalmente después para ensayar todo vamos a meter a cada oscilador local otro generador, ¿sí? Por el tema de la estabilidad del oscilador que van a hacer ustedes. Y después no vamos a hacer etapas de FI,
¿sí? O sea, nosotros le vamos a poner un filtro, ¿sí? Pero todo lo que es FI y detección va a ser un solo integrado, ¿sí? Lo hacemos así porque, bueno, es más práctico y en general lo más jugoso del ARF está de este lado, ¿sí? Entonces es más rápido hacer todo lo que es FI y detección, todo junto con un integrado. ¿Bien? Pero si la FI no sería integrada, ¿sí? Lo que se solía hacer es tener más de una etapa de FI, ¿sí? O sea, tener por lo menos dos, pero normalmente tres etapas de FI, si eran transistorizadas en general, digamos por lo menos tres etapas de FI, ¿bien? Con sus correspondientes filtros, ¿sí? Intermedios, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo transistorizado, donde acá estamos usando un filtro cerámico, ¿sí? Entre dos etapas de FI, y acá otro, pero con operacionales, ¿sí? Entonces, desde el mezclador hasta el detector. Bien. Bueno, sobre cristales, ¿sí? Ya hemos hablado, pero fundamentalmente lo que me interesa es esto. Fíjense, el rango de frecuencias, ¿sí? Y el ancho de banda. Fíjense que el ancho de banda respecto a la frecuencia central es muy, muy chiquito, ¿sí? De 0,005 al 0,1%. ¿Sí? En cambio, el de cerámica llegaba hasta el 20%. ¿Sí? Entonces, para cuestiones de banda ancha, evidentemente los cristales no sirven. Es decir, el Q es muy, muy alto, lo que nos da una pendiente muy abrupta, pero no sirve para aplicaciones de banda ancha, son solamente para aplicaciones de banda muy estrecha. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos una aplicación, ¿sí? Para una frecuencia central de 75 MHz, ¿sí? Donde también tenemos pérdida de inserción 6 dB. ¿Sí? Atenuación, ¿sí? Es 6 dB, que sería la pérdida de inserción, o sea, fíjense que lo está definiendo diferente, ¿sí? O sea, ¿cómo no define el punto de 3 dB acá? ¿Sí? Acá está diciendo pérdida plana por inserción 6 dB, que sería la misma que esta. Dentro de la frecuencia central, más o menos 13 kilociclos. ¿Sí? Y después, a la frecuencia central, más o menos 300 kilociclos, el tipo dice que la atenuación va a estar como mínimo 60 dB. ¿Bien? ¿Y qué es la ondulación? ¿Es el ripple? ¿Puede ser? ¿Y a qué te referís con ripple? O sea, ahí en la cresta esa, cuando ¿Esto de acá? pasa de cero, claro, que está en frecuencia central está en cero, cuando se eleva, queda así como una ondulación. No. ¿Algún otro? ¿No es la oscilación que tiene que haber entre los máximos y los mínimos en la parte de rechazo? ¿Rechazo? No. Fíjense, acá Yo, profesor, podemos hablar. Sí, te escucho. ¿Hola? hola, sí, sí, ¿me escucha? Ahora sí. Ah, él le comentaba, o le preguntaba, mejor dicho, si no era esos 2 dB, no era la amplitud que tenía que tener la señal o la diferencia entre máximos y mínimos que tenía que tener la señal en la banda de rechazo. No, es en la banda de paso.
¿Está bien? O Bien. sea, al revés. ¿sí? O sea, vamos a ver si voy a dibujar. O sea, uno en principio, ¿sí? Piensa Podría esto. ser, como para Uno poder en discernir principio qué está piensa dentro de la esto. banda y qué no. Claro, uno en principio piensa que un filtro va a ser así. ¿Sí? O sea, uno en principio piensa que un filtro va a tener una respuesta plana dentro de la banda de paso. ¿Sí? ¿Está bien? Y después cae. ¿Está bien? Bueno, los filtros reales en general no son así. ¿Está bien? Uno podría decir, bueno, sin pérdida de inserción, uno diría, listo, acá no pierde nada y a partir de ahí empieza a bajar, ¿sí? En los puntos de 3 dB cae, ¿sí? Y cae con tanta pendiente. ¿Bien? Esa sería una opción. Otra es decir, muy bien, sí, hay pérdida de inserción. Por ejemplo, la pérdida de inserción acá es 6 dB. Pero pensar que la pérdida de inserción es plana. ¿Está bien? Eso tampoco se da. ¿Está bien? O sea, en general, dentro de la banda de paso voy a tener una ondulación. ¿Está bien? Por la construcción del filtro, del material. Por la construcción del filtro, sí, por un montón de cuestiones. ¿Está bien? Es más, cuando ustedes con Martín lo van a ensayar eso. ¿sí? Cuando ensayen el filtro van a ver que no va a tener una respuesta plana. A todos los defectos que se van sumando. ¿Sí? O sea, el filtro, entonces, y también, por ejemplo, si arman un filtro asincrónico, en todos los casos siempre se va a hablar de una ondulación. El asunto es, supongamos que yo digo que mi banda de paso está dentro de los 3 dB. ¿sí? Supongamos que no hablemos de pérdida de inserción, sino directamente de banda de paso. Bueno, yo puedo tener esto, para hacerlo fácil. ¿Está bien? Supongamos que el filtro responda así. ¿Está? Y estos piquitos acá estén en, digamos, 0 dB de atenuación. Y acá estoy en 2 dB de atenuación. ¿Sí? Mi ancho de banda sería este. ¿Está bien? Bueno, si hubiese hecho bien el dibujo. Supongamos que estos son los puntos de 3 dB. ¿Está bien? Y esto está perfectamente dentro de la banda de paso, porque este valle que tengo acá es menos de 3 dB. ¿Está bien? Entonces, estamos de acuerdo que el ancho de banda de 3 dB va desde acá hasta acá. Si la ondulación acá es de 2 dB, no hay problema. ¿Sí? Es como Pero en ¿qué los pasa filtros si, Chebyshev cuando íbamos cercano a la frecuencia de corte. por ejemplo, qué pasa si la ondulación sería así? Bueno, ahí ya otra cosa, ¿sí? Porque si esto está, por ejemplo, 5 dB por debajo, ya no puedo decir de que este es el ancho de banda de 3 dB. ¿Bien? A eso se refiere cuando se habla de ondulación y por eso fíjense que acá hace esta separación. ¿Dónde está? Habla de pérdida plana por inserción y aparte la ondulación. ¿Mm? O sea, hace esa diferenciación. ¿Mm? Bien. Esto le Una llama... consulta. Sí. ¿Esa ondulación que se indica ahí es la que daría como resultado la inserción del filtro o es la que sería admisible para que el filtro trabaje bien? Ahí está diciendo a vos cuáles son los valores máximos, digamos, esperados de ese filtro. ¿Sí? O sea, la máxima pérdida de inserción plana va a ser de 6 dB y la máxima oxidación de 2 dB. De ahí para abajo. ¿Está bien? Ah, perfecto, bien, bien. Claro, la pregunta que le iba era si la ondulación esa era lo que te entregaba el filtro después con una ondulación máxima de 2 dB o era lo máximo que podías meter una señal No, para no, que no. te... Esos son características del filtro. Está bien, sí, se entendió. Son características del filtro. Bien. Pregunta. Sí.
con respecto a eso. Eso significa que tenés frecuencias dentro de ese ancho de banda que no van con toda la misma potencia, o la misma amplitud, por decirlo de mejor manera. Claro, por eso en general vos siempre decís que hablás de un ancho de banda de 3 dB. Claro, claro. ¿Está bien? O sea, Entonces, eso no es, perdón, yo o sea, capaz que estoy equivocado en el concepto. Tampoco eso se interpreta como una modulación en amplitud, que al final la tengo como información, no. No, porque No se eso, distorsiona la información al final. a ver, o sea, lo ideal es que todo sea totalmente plano, ¿sí? Claro, Está claro que, digamos, lo que vos que pretenderías tener una respuesta plana a todas las frecuencias dentro de ese ancho de banda. dentro de ese ancho de banda, pero eso es un ideal, nunca lo vas a conseguir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Bien, vos bien. lo que pretendés es que digamos, el sistema esté acotado dentro de un ancho de banda de 3 dB. No, yo interpretaba que también eso perjudicaba la información al final cuando la necesitemos rescatar. Que esa diferencia de modulación entre las frecuencias perjudiquen la información final que está puesta en la modulación. A ver, si vos tenés una amplificación no lineal, digamos, no... si vos ganás más a una frecuencia que a otra, ¿sí? Sí. Definitivamente sobre la salida una frecuencia va a ser más grande que la otra. Ok. Entonces algún tipo de distorsión te va a dar. Bien. Eso está claro. Me imaginaba eso, pero bueno. Pero no es que te lo está, o sea, no es que te lo está modulando, digamos. O sea, ¿cómo sería la idea? O sea, es como, para pensarlo más sencillo, pensarlo directamente en audio. ¿Sí? No pensés en modulación, no pensés en nada. ¿Sí? Si vos tenés un amplificador de audio, ¿sí? Cuya ganancia no es lineal, o sea, no es plana, mejor dicho. Sí. Un amplificador de audio cuyo ancho de banda no tiene una respuesta plana, ¿sí? También va a pasar eso. ¿Está bien? Sí. Es más, vos que sos de mi edad, ¿sí? Más o menos, un poco más joven, pero no tanto. No tanto, es verdad. ¿Te acordás de los ecualizadores? Sí. Bueno, o sea, de alguna manera sería un ecualizador. Oh, entiendo. No sé, o sea, vos, digamos, si la respuesta del amplificador de audio, para no pensar en modulación, en general, cualquier filtro, ¿sí? La respuesta del amplificador de audio cae un poco en las mayores frecuencias, bueno, o sea, va a pasar de que esas mayores frecuencias van a estar un poquito más bajas. Sí, y eso obviamente es distorsión. Claro. Eso es distorsión, obviamente. ¿Sí? Bien, me quedó. ¿El resto lo entendió? Sí. ¿Alguien lo entendió? ¿O no? Bueno, asumo que sí. Bien, esto, ¿sí? Es un ejemplo de un filtro de cristal. ¿Alguno de estos que están acá les llama la atención? ¿No hay ninguno que le resulta conocido? ¿El 10M15? Bueno, el 10M15 que van a usar ustedes, ¿sí? Porque es un filtro de cristal, porque ustedes van a hacer un amplificador, un receptor de banda angosta. Bien, fíjense cómo está definido. Está definido que los límites de ancho de banda de 3 dB son más o menos 7,5 kHz. Ven que es de banda mucho más estrecha. ¿Sí? O sea, un ancho de banda de 15 kilociclos. ¿Sí? Más o menos 7,5 en 3 dB. Después, ¿qué dice? Que ya a más o menos 25 kHz, ¿sí? La atenuación es 18 dB. Entonces, de vuelta ahí le está definiendo pendiente.
¿Está bien? Fíjense que esta la llama ancho de pasabanda y acá la llama ancho de banda límite o tope. ¿Bien? Entonces acá ya está diciendo de que en más o menos 25 kilociclos estamos 18 dB abajo. Y de vuelta define ripple y pérdida de inserción. ¿Ripple qué es? Ripple sería lo mismo que ondulación, ¿sí? Pero es dentro de la banda de paso. ¿Está bien? Como filtro, digamos. La especificación del filtro les dice que tiene una pérdida de inserción de 2 dB y un ripple, que sería la diferencia entre el máximo y el mínimo dentro de la banda, ¿sí? De 0,5 dB. ¿Se entendió? Porque la respuesta no es plana, ¿está bien? Además de haber pérdida de inserción, esto dice que la respuesta no es plana. ¿Sí? ¿Cuánto difiere de ser plana? 0,5 dB. Entonces, tiene características mucho mejores que este. ¿Sí? Este tiene 6 dB de pérdida de inserción y 2 dB de ripple. Bien. Otra opción de transductor, ¿sí? Que se usa mucho, ¿sí? En las cosas modernas, es los filtros de onda acústica superficial o filtros SAW. ¿Sí? De vuelta, es un tipo de transducción, como el filtro mecánico que vimos, ¿sí? Pero acá la transmisión, en vez de ser por vibración mecánica, es por onda acústica superficial. Bien. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? ¿Sí? Que en principio se puede hacer chiquito, ¿sí? De entrada, y tiene otro rango de frecuencias de trabajo. ¿Sí? Entonces, fíjense, que supongamos que estoy trabajando para una frecuencia central de 10 MHz. ¿Sí? En una frecuencia de trabajo de 10 MHz, la longitud de onda electromagnética es 30 metros. ¿Sí? O sea, imposible tener un elemento, digamos, para un circuito que tenga una dimensión de 30 metros. Pero la onda acústica superficial, ¿sí? A la misma frecuencia, tiene una longitud de onda de 300 micrones. Esto sí es integrable, ¿entienden? Vamos a 2 gigas. ¿Sí? En 2 gigas, acá estamos en 15 centímetros, que ya es un tamaño más razonable, pero sigue siendo muy grande para un circuito portátil. ¿Sí? Acá estamos hablando de 1,5 micrones. ¿Sí? Después, trabajando como línea de retardo. ¿Sí? Porque acá piensen que los filtros no solamente se pueden usar como filtros, sino también hay casos en los que yo necesito líneas de retardo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los sistemas a veces tengo retardos indeseados y los tengo que compensar. ¿Sí? Entonces yo tengo que compensar una línea respecto a la otra porque tuve un retardo que no puedo evitar. Bueno, tengo que agregarle un retardo para compensar. Fíjense que para hacer una línea de retardo de 1 nanosegundo, ¿sí? Necesitaría 30 centímetros. Acá con 3 micrones me alcanza. ¿Sí? Para hacer una línea de retardo de 10 microsegundos, necesitaría 3 kilómetros y acá con 30 milímetros me alcanza. Bien. Entonces, la forma de hacer la transducción, ¿sí? Es con este formato que se muestra acá, que lo llaman dedos. ¿Sí? O sea, forman estos dedos acá
y es, digamos, simétrica la forma del transductor de entrada que el de salida. Bien. ¿Cuál es el problema? Que si se utiliza un transductor normal, digamos, se pone simplemente esto como está acá, ¿sí? Tiene lo que se llama el problema del triple tránsito. O sea, esto que está acá produce onda, para hablarlo más fácil, esto que está acá produce una onda acústica superficial, y está todo bien, pero está, podríamos decir, desadaptado. Entonces, cuando yo tengo una desadaptación, ¿qué va a pasar? Tenés una reflejada. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuanto más desadaptado esté, más reflejada tengo, y esto es lo que acá lo llaman como triple tránsito, ecos de triple tránsito o desadaptación. ¿Sí? O sea, tengo una señal principal y tengo un reflejo y una nueva de entrada. ¿Sí? Esto lo que produce es una gran pérdida de inserción, quiere decir que pérdida de inserción del orden de 20 a 35 dB es un poco privativo, porque o sea, me gasto como loco en lograr amplificar, después no me puedo dar el lujo de perder tanto. ¿Sí? Entonces, para superar esto, ¿sí? O sea, se trabajan con lo que se llaman filtros transversales de bajas pérdidas, como transductores trifásicos. ¿Sí? Entonces, una idea es hacer transductores trifásicos que tienen pérdida de inserción entre 3 y 6 dB, y la otra ven que se alimentan de esta manera, con redes de fasaje. Esto no voy a ahondar demasiado. Y la otra es hacer lo que se llama una implementación física en los dedos. ¿Sí? En vez de, acá, lo que me salté un poquito es, yo necesito, ¿sí?, para tener un mejor filtrado, obtener una respuesta en frecuencia de este tipo. ¿Sí? Y una respuesta de frecuencia de este tipo la puedo lograr haciendo el dibujito, ¿sí?, en la implementación física de los dedos. ¿Sí? Esto mismo, entonces, en vez de poner dedos como están acá, todos del mismo tamaño, si yo hago esa implementación física que se veía recién, logro hacer ese tipo de seno de x sobre x con los dedos, ¿sí?, logro minimizar el triple tránsito. ¿Mm? Entonces, finalmente logro lo que llegamos acá. Este es uno real, digamos. Acá, vamos a ver, no me quiero apurar para avanzar, pero entonces pretendo, esto sería lo ideal, esto sería lo que estoy buscando. Con el traslape de dedos, ¿sí?, logro hacer este patrón, y acá lo que tengo es filtros A físicos, ¿sí?, cómo se conectan, filtros O físicos, cómo se conectan, ¿sí?, y acá tengo una respuesta en frecuencia de un filtro SO, y acá fíjense que tengo el parámetro S21, y acá tenemos, ven que van a aparecer dos tipos de filtros SO, el CR y el otro lo vamos a ver ahora en un ratito. Esta es una implementación,
una aplicación, ¿sí?, de un filtro SO real, ¿sí? Fíjense. Aplicación de televisión digital, ¿sí? 1220 MHz. La frecuencia central. Pérdida de inserción entre, y acá está, fíjense cómo especifican el ancho de banda. De alguna manera. Entre 1216 y 1224, o sea, estamos hablando de 8 megas de ancho de banda para 1220 megas, tenemos una pérdida de inserción máxima de 4.3, típica de 3 dB. Y la variación de la respuesta, ¿sí?, 1,5. Esta variación de la respuesta, ¿qué sería? La ondulación. La ondulación o el ripple, ¿sí? Tres maneras de decir lo mismo. Bien. Después especifica también la relación de onda estacionaria de entrada y salida, ¿sí? Máxima de 2,5, típica 2. Y después, acá sería el otro punto para determinar la pendiente, ¿sí? O sea, en 100 MHz de ancho de banda, ¿sí?, en vez de 8 como es el de ancho de banda, ya para cuando me alejo 50 para cada lado, ¿sí?, estoy 35 dB por debajo mínimo, lo típico 40 dB. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No, por ahora no. Entonces, No, todavía no. cerrando, ahora vamos a ir a una tabla, ¿sí?, para tener una idea de qué se usa en qué lugar, ¿bien? Pero, ¿qué es lo que pretendo de esto? ¿Sí? Primero, que tengan una noción de los diferentes tipos de filtros que hay, con una noción del principio de funcionamiento, y después, ¿sí?, cómo se lo especifica, ¿sí?, como dijimos, pérdida de inserción, ripple o variación de la respuesta, quieren llamar, los puntos de 3 dB, ¿sí?, y algún otro punto a mayor frecuencia, más afuera de 3 dB, ¿sí?, cuánto es la atenuación que tiene para ver la pendiente del filtro, ¿sí? Todo está más o menos especificado de esa manera, ¿sí? Y digamos, en lo que vimos antes al principio es la respuesta fraccional, o sea, cuánto respecto de la frecuencia central puedo llegar a variar, ¿sí? Entonces, con eso tenemos este cuadro, ¿sí?, que acá da una especificación general, digamos, de todos los filtros. Fíjense que acá abajo estamos en frecuencia, o sea, estamos desde 10 megas hasta 10 gigas, ¿sí? Tenemos toda la banda de RF, ¿sí? Y acá tenemos ancho de banda fraccional de 3 dB, ¿sí? O sea, el ancho de banda del filtro, ¿sí?, pero respecto a la frecuencia central, por eso lo dice fraccional, ¿sí? Entonces, y acá están dibujaditas las diferentes cuestiones, ¿sí? Empecemos por el LC, ¿sí?, convencional, ¿sí? ¿Dónde está el LC convencional? A ver si lo ubican. Entre 1 y 100, y de 10 a 700 sería. O sea, ¿En frecuencia? está más que nada acá arriba, ¿no? Arriba a la izquierda, ¿me acuerdo? Arriba a la izquierda. ¿Qué quiere decir arriba a la izquierda? Que está, en general, ¿sí?, arranca
menor frecuencia, ¿sí? Sube un poco más arriba, ¿sí? Pero arranca de la menor frecuencia, y tiene un ancho de banda fraccional alto, o sea, tiene poco Q, ¿está bien? O sea, tiene poco Q y arranca de frecuencias bajas. También sube bastante, más arriba, ¿bien? Pero definitivamente tiene poco Q. Llega a 2000, más o menos. Y hasta acá, más o menos, ¿sí? Lo podemos definir lo que viene hasta por acá. Bien, pero con poco Q. Después, si quieren, vamos a este de acá, ¿sí? Este de acá es el de cristal, ¿sí? ¿Qué tiene el de cristal? Tiene mucho Q, ¿sí? Bien. Pero no va hasta muy arriba en frecuencia. Entonces ese es un problema. O sea, si necesitamos un alto Q, pero si nos tenemos que ir muy arriba en frecuencia, acá estamos complicados. Bien. Después tenemos los filtros SO-CR, ¿sí? O los transversales, ¿sí? No me interesa a esta altura que sean expertos en eso, pero que sepan que existen dos tipos de filtros SO, ¿sí? Y tenemos el CR, que estaba el ejemplo de recién, fíjense, tiene una frecuencia bastante importante, ¿sí? Desde, acá estamos viendo, podríamos decir 70 mega hasta 1500 mega, ¿sí? Y con un ancho de banda fraccional bastante pequeño, o sea, tiene un Q bastante alto, ¿sí? Y el otro transversal, ¿sí? Está un poco más abajo en frecuencia y con mayor ancho de banda. O sea, si yo pretendo mayor ancho de banda, pongo los filtros SO transversales. ¿Bien? Y después tenemos otras cosas que ya un poco hemos hablado, ¿sí? Fíjense, cavidades resonantes, ¿sí? Tipo coaxial, helicoidal o de ida de onda, ¿sí? O resonadores dieléctricos. Y después tenemos esto, que son los stripline o interdigital, que serían los que es con plaquetas, ¿sí? El tipo placas, ¿bien? Filtros con placas. ¿Está? Eso es lo que están hechos en los circuitos impresos. Exactamente. Y fíjense que los con placas que están acá, estos de acá, tienen ancho de banda fraccional bastante altos, o sea, bajo Q, pero pueden ir muy arriba en frecuencia. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Alguna duda de este cuadro? No, no, se entiende bastante. Bien. Me desconecto un minuto nada más que tengo y ya vengo. En un minuto. Bien. En esto, ¿sí? De minicircuit, en este link tienen para ver de esto todo lo que se les ocurra. ¿Sí? Fíjense que tienen pasa bajos, pasa altos, pasa banda, diplexer, triplexer,
todo tipo de filtros, ¿sí? 3.000 modelos, ¿sí? Pasabandas desde continuo hasta 86 gigas. O sea, acá, digamos, entrando acá pueden ver lo que se les ocurra, digamos. O sea, de lo que vimos y de otras cosas también. Fíjense que acá entran, ¿sí? Y fíjense, pueden tener, digamos, ya hechos, ¿no? De microstrip, LC, resonadores cerámicos, cavidades, guiando rectangular, o sea, tienen ya especificados para 50 o 75 ohm, ¿sí? O sea, ahí, digamos, si están interesados en el tema filtros, ahí pueden dar una mirada y tienen un montón de información. Bien. Entonces, ahora ya habíamos hablado un poquito de esto, pero vamos a profundizar un poquito con el tema de los detectores de envolvente para AM, ¿sí? ¿Y cuál era el más sencillo? ¿Sí? El de diodo, ¿sí? Entonces, un detector de envolvente a diodo, directamente lo que hacía era, me elimina una parte y después, con esto, tengo el filtrado, ¿sí? Ahora, ¿cómo poner este filtro? ¿Sí? ¿Cómo definirlo? ¿Sí? Entonces, acá dice, la constante de tiempo RC es un compromiso entre la ondulación mínima de la FI a la salida del detector y la distorsión mínima en la señal de audio recuperada. ¿Sí? Entonces, y después, otra definición es la razón entre BOD y BC, o sea, se llama eficiencia de detección. Y la resistencia de entrada del circuito detector, ¿sí? Está relacionada con justamente la eficiencia de detección. Sería R sobre 2 veces eta. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea es que yo pongo el diodo, ¿sí? Me quedo con esto, y después con el filtro hago esto. ¿Sí? Y digamos, ¿cómo elegirían el RC? ¿Sí? ¿Qué tratarían de hacer ustedes? ¿Esto que está acá les gusta o les parece feo? Y trataría de suavizar, ¿no? Pero Bien, muy bien. Entonces, si yo tengo un RC, ¿sí? Una constante de tiempo muy baja, ¿qué pasa? Tengo más rizado, ¿sí? O sea, si como hasta ahora ya vemos que tenemos bastante rizado, ¿no? Si hago una constante de tiempo más baja, ¿qué pasa? Esto se descarga más rápido, ¿sí? Entre pulso y pulso, entonces tengo más rizado. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el límite para dar rosca al RC, a la constante de tiempo? y que no se salte los picos. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque esto tiene y esto digamos, está modulado, como vemos, acá lo que estamos pretendiendo recuperar es un tono de audio, un tono puro. ¿Está bien? Eso tiene pinta de senoidal. En realidad, nunca voy a tener que recuperar un tono puro, sino una señal de audio que es mucho más compleja. ¿Sí? Pero incluso en el caso más sencillo de un tono de audio, si yo tengo una constante de tiempo demasiado grande, pasa esto. ¿Sí? O sea que esto lo llaman corte diagonal. ¿Sí? O sea, no alcanzo a tocar los picos, entonces esto obviamente es una distorsión.
¿Sí? Entonces, la teoría de esto dice que el inicio del corte diagonal puede entonces suponerse que ocurre en un tiempo t0 cuando la magnitud de la pendiente SRC de la curva de descarga es precisamente igual a la pendiente SE de la envolvente. Bien, pero está relacionado con la que decía acá. Primero que hay una relación, ¿sí?, entre la portadora y la modulante, ¿sí?, que en este caso está diciendo que tiene que ser mayor que 100. ¿Sí? ¿Esto se da o no se da en AM? Que la frecuencia máxima de la portadora tiene que ser 100 veces mayor que la moduladora. Claro, acá dice que la frecuencia de la portadora tiene que ser por lo menos 100 veces mayor que la frecuencia de la moduladora. ¿Eso se da o no se da en AM? Siempre, porque si tenemos omega M 10K, ya nos fuimos. Entonces, ¿cuánto es la máxima omega M? ¿No es 3 kHz la frecuencia de audio? Aunque el ancho de Sí, banda sé que algo era de 20 Ah. kilos, no estoy seguro ahora. Claro, habíamos dicho que el audio de canal telefónico era de 300 a 3300, después habíamos dado datos de BLU, ¿sí? En AM lo tenemos que limitar a 5 kilociclos, sí o sí, Ok. máximo. Bien, lo que nos daría un ancho de banda de 10 kilociclos, no de 20. Sí. ¿Está bien? Porque acordate que acá esto no es FM, acá, ¿cómo es? Acá vos tenés, esta es la frecuencia central, y supongamos que estés modulando con el máximo tono de audio, tendrías un palito acá y otro palito acá y listo. Sí. ¿Está bien? Separados, ¿cuánto? O sea, no es FM, no hay un montón de palitos. O sea, separado los 5 kilociclos. Sí. ¿Sí? Después, de ahí para abajo, ¿sí?, hasta 300 Hz. Ahí sería más o menos el ancho de banda. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Sería la banda lateral superior y la banda lateral inferior. ¿Está bien? Pero también está relacionado con esto, ¿sí? O sea, fíjense, 5 kilociclos por 100 son 500 kilociclos. ¿Y cuál es la frecuencia más baja de AM? 550 mega. Entonces da. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. 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 Bueno, después acá hay todo un tema matemático para justamente el periodo de descarga, ¿sí? Pero lo que me interesa acá es terminando con esto, ¿sí? Para un índice de modulación M igual a 1, el RC, ¿sí?, terminaría siendo igual a 0, ¿sí? O sea que el capacitor tendría que ser igual a 0. Entonces, para minimizar la distorsión en los picos de la señal, se termina haciendo en la práctica un índice de modulación menor a 0,8. Bien. Estamos, entonces, si yo pretendo, digamos, tener al menos para el caso de un receptor de este tipo a diodo, ¿sí?, un detector a diodo, si yo tengo índice de modulaciones mayores a 0,8, y voy a tener que asumir distorsión. ¿Está bien?
Entonces, ¿se acuerdan que la eficiencia de AM era baja, era máxima del 25% para índice de modulación 1? Bueno, para índice de modulación menor a 0,8 va a ser menos todavía. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Preguntas de esto? ¿Nadie? No, por mi parte no. Bien. Entonces, otra de los problemas, ¿sí?, que hay acá es lo que se llama el corte de pico negativo, ¿sí? O sea, con esto nosotros lo filtramos, ¿bien? Pero seguimos teniendo componente continua ahí. Entonces hay que ponerle un capacitor para eliminar esa componente continua. ¿Bien? Y otra cosa, acá dice, la corriente continua, en este punto, antes de eliminarla con este capacitor de serie, es proporcional a la amplitud de la portadora, no modulada, y se puede usar como AGC y debe eliminarse antes de la etapa de audio para que no se corra el punto Q. Entonces, obviamente yo acá tengo que cortar este nivel de continua porque si no me modifica lo que sigue, que lo que sigue es el amplificador de audio, ¿sí? Y como esto es proporcional a la amplitud de la portadora, ¿sí?, o sea, se usa como AGC. ¿Te acuerdas del control automático de ganancia para cuando yo tenía estaba muy cerca del receptor, muy cerca del transmisor, tengo mucha señal, ¿sí?, esto me subiría mucho y me saturaría. Entonces, ¿qué hago? Cuando estoy con señales de entrada muy fuertes, ¿sí?, controlo la primera etapa para bajar la ganancia. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Otro problema que puede aparecer es esto, ¿sí?, que ese nivel de continua no sea suficiente, o sea, respecto de la señal de entrada de la modulante, ¿sí? Entonces, para que no ocurra esta distorsión del pico negativo, ¿sí?, ¿qué termina pasando? Es que el índice de modulación tiene que ser menor que este ZM sobre R1. O sea, menor que 0,8 como antes. ¿Bien? O sea, índice de modulación cercanos a 1 nos daría corte diagonal y corte de pico negativo, las dos distorsiones que no queremos. ¿Bien? Pero ahora, la única forma de... o sea, el detector a diodo no es la única forma de detectar AM, ¿sí? O sea, podemos detectar AM también como con detectores de producto, ¿sí? ¿Y qué era un detector de producto? A ver, Aguirre. Detector de producto, un mezclador, ¿no? No, estoy equivocado. ¿No? Bien, un detector de producto era el mismo circuito que vos podías usar como mezclador, como detector de fase, como todo, ¿sí? Claro. Bien, muy bien. Entonces, si yo pongo dos señales en un dispositivo no lineal, me aparece todo esto que es lo que vimos en el mezclador. Bien. Entonces, si yo pongo acá como 1 la FI modulada y como 2 la FI no modulada, ¿sí?, ¿qué saco acá? La señal modulante. O sea, detecto. ¿Está bien? O sea, si yo mezclo, ¿sí?, la señal modulada con la señal no modulada en FI, en un dispositivo no lineal, la diferencia que me da justamente, bueno, me saca la portadora y me quedo con
detecto, digamos, la señal original, el audio o lo que sea. ¿Bien? Entonces, podemos usar un mezclador balanceado para detectar banda lateral única, ¿sí? Entra la señal de banda lateral única, lo mezclo con la portadora, filtro, ¿sí? Pues saco la suma y la diferencia sería el audio. Aclaro que dice, solo se transmite voz y la sintonía es manual, ¿sí? Pues si la portadora la meto yo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Esto se me va a ir corriendo, entonces lo voy a tener que ir sintonizando. La otra opción es que yo tenga detección de doble banda lateral con portadora piloto. ¿Qué sería la portadora piloto? A ver, Petasne. Está en el laboratorio, Luciano, está sin micrófono, profe. Bien, a ver vos entonces. ¿A vos qué te parece? Por salvarlo, repítame la pregunta, por favor. por buen compañero. Digamos. Sí, sí. ¿Qué es la portadora piloto? La frecuencia en la que podés probar las... Sí, no sé, me estoy pensando... en una portadora con la cual podés probar a ver qué... El circuito no se me ocurre. ¿Algún otro que lo salve? Que la salvó el compañero. Ahí ¿Puede ser que la portadora piloto esté en el receptor? O sea, que no se transmita y en el receptor uno tiene una portadora para poder descomponer después toda la información. No. Tiene que ver porque, no sé, ahí parece que tiene la misma amplitud que las bandas laterales. ¿Tiene que ver con eso? ¿Que se llame así o...? A ver, un poquito más. ¿Alguien que tenga otra idea? Puede ser una portadora que es generada, que es como la portadora original, pero de menor amplitud, y que lo importante es que llegue hasta el receptor para poder hacer la demodulación, no importa tanto la amplitud. Pero ¿de dónde sale? La fase. ¿Está en el receptor o en el transmisor? O sea, ¿se genera en el receptor o en el transmisor? Esa es la pregunta. Está bien a donde apuntás, pero la pregunta es, ¿la portadora piloto se introduce en el transmisor o en el receptor? ¿No se introduce en el transmisor y después se manda esa pequeña portadora? Bien. Entonces, imagínense, ya sea en el simple banda lateral o pensemos en el doble banda lateral, es lo mismo. Supongamos que nosotros transmitimos sin portadora. O sea, ¿qué hacemos? En el transmisor, ¿sí? Por algún método de los que vimos, ¿sí? De BLU, vamos al tema del caso del BLU. Entonces, supongamos que la banda lateral inferior está cortada, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros transmitimos solamente banda lateral superior. ¿Bien? Y decimos que estamos transmitiendo, por ejemplo, en 30 megas, por decir algo. ¿Bien? Si en el receptor nosotros agarramos, tenemos un oscilador en 30 megas, lo ponemos acá, metemos esto, mezclamos, todo bárbaro. ¿Cuál es el problema? El problema que vamos a tener es que yo digo que en el transmisor pongo 30 megas, pero en el receptor pongo 30 megas. ¿Van a ser exactamente 30 megas? No. ¿Está bien? ¿Por qué? Primero que tendría que tener, digamos, osciladores recontra súper estables y recontra súper precisos. ¿Bien? Pero aún así nunca estarían enganchados en fase.
sea, siempre voy a tener una pequeña deriva entre uno y el otro. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿eso en qué me afecta? Que bueno, si es así, voy a tener que estar corrigiendo de alguna manera el audio para ir sincronizándolo, traqueándolo, o manual o automáticamente de alguna manera. Pues les queda claro que esta portadora no va a estar en fase. Entonces, ¿qué se hace? Ya sea en doble banda lateral o en BLU. Lo que se hace es, se manda o sea, no se filtra, digamos, supongamos que el método sea de filtrado. No se filtra totalmente la portadora. ¿Está bien? Se transmite una portadora muy reducida en amplitud, pero existente. ¿Está bien? O sea, supongamos que la señal original sea esto por acá arriba, así de grande. ¿Está? Y yo utilice banda lateral única por el método de filtrado. No voy a filtrar, incluso sería difícil de hacerlo, pero supongamos que quisiera. Yo no voy a filtrar así. Bueno, perdón. Acá, así, para quedarme con esto nada más. ¿Está bien? Lo que se hace es por ahí, se filtra un poquito más acá, ¿sí? Como para que quede un poquito de portadora. ¿Está? Entonces, después, ¿qué se hace? Si yo ya tengo ese poquito de portadora, ¿sí? Con un PLL, ¿sí? Me engancho en esa portadora piloto y ya regenero la portadora. Entonces, esa portadora regenerada está en fase con la del transmisor, con la que se moduló. ¿Se entiende? Entonces puedo recuperar la señal sin ningún inconveniente. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Sí? O sea, yo tengo la ventaja, ¿sí? De la mayor eficiencia, porque estoy transmitiendo una banda lateral, ¿sí? Prácticamente toda la potencia que transmito es información, que es de una sola banda lateral. Porque la portadora está muy reducida, entonces es una porción nada más de potencia, muy baja respecto de la que era originalmente. Pero con eso solito que haya, si yo lo puedo enganchar en fase con un PLL, ya la recupero y la puedo mezclar acá, y entonces ahí sí no tengo ningún problema para recuperar el auto. ¿Bien? Bien. Supongamos que tengo AM, ¿sí? En AM transmito todo, ¿está bien? O sea, en AM no me está importando el tema de la eficiencia, pues ya sé que AM tiene baja eficiencia. Pero ¿cómo hago para detectarla con un detector de este tipo? Este detector es un detector de este tipo mezclador, ¿sí? ¿Cómo hago? Muy bien. Entro a AM completa. ¿Qué hace el PLL de banda estrecha? ¿Cómo está siendo utilizado? Como oscilador local. No. ¿Algún otro ¿Como que un lo...? modulador? No. Fíjense en acá. ¿Cuál es la idea de un detector de producto? ¿Sí? Es meter la modulada por un lado y la no modulada por el otro. ¿Sí? Este sería el detector. Esta es la modulada. ¿Esta qué sería? El portador. O sea, la no modulada. Entonces, ¿qué hace este PLL? ¿Cómo que está? ¿Cómo está trabajando? Un mezclador no.
No. Como un filtro. ¿Como Muy un bien. filtro pasa alto? No. Como un filtro. De banda estrecha. Pasabanda. Está bien. Un filtro pasabanda de banda estrecha. Bien estrecha. ¿Sí? Porque fíjense, ¿yo qué tengo acá? Yo tengo la portadora. ¿Sí? Y acá tengo una banda lateral y acá tengo la otra banda lateral. ¿Bien? ¿Qué tiene que hacer esto? Poner un filtro acá. ¿Está bien? Poner un filtro para recuperar la portadora no modulada. ¿Y cómo recupero la portadora no modulada? Bueno, me tengo que centrar acá y el ancho de banda estrecho, ¿cuán estrecho tiene que ser? ¿Cuánto había desde acá hasta acá y de acá hasta acá? ¿Cuántos hertz? En AM, ¿sí? No. Desde acá hasta Perdón, acá y de acá Marcelo, hasta acá. justo no escuché. ¿Cómo es la pregunta? Yo digo que esto es 5, un ¿verdad? yo digo que esto es un filtro de banda estrecha, ¿sí? Para recuperar la portadora sola, ¿sí? Tengo que meter un filtro acá, entre este y esta frecuencia. ¿Cuánto era la frecuencia que había entre acá y entre acá y acá? 300 Hz, ¿podría ser? 300 Hz, claro. Era la frecuencia más baja. O sea, yo para asegurarme de que me estoy quedando solamente con la portadora, el filtro tiene que estar más bajo que la frecuencia más baja de la modulante. ¿Sí? 5 kilociclos era hasta acá. ¿Sí? De acá hasta acá había 5 kilociclos, que era el ancho de banda completo. ¿Está bien? Yo tengo que, si yo meto un filtro que tenga un ancho de banda de más o menos 5 kilociclos, ¿acá qué saco? AM. Viene AM que tiene este ancho de banda y si meto un filtro con un ancho de banda de más o menos 5, no filtro nada. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Sí. Está claro. Entonces, necesito tener un filtro, o sea, a lo sumo de un ancho de banda de 600 Hz, pero debería ser más chiquito todavía. Y lo puedo hacer porque un PLL, justamente, una de las aplicaciones es un filtro de banda recontra estrecha. ¿Está bien? Bien. La otra opción es, entro con RF, desplazo en fase, uso un PLL, ¿sí? Y acá detecto el producto. ¿Sí? Esto es una red de corriente de fase para máxima salida de audio. O sea, lo corro en fase, lo engancho con el circuito con el PLL y lo detecto. ¿Mm? De vuelta sería lo mismo que el anterior, pero con el corrimiento de fase. Bien. Bueno, y me apuro un poquito, terminamos el capítulo antes de las 8, así ya los dejo con la práctica. ¿Ya llegó Martín al laboratorio? Sí, sí, ya está acá. Bueno, en 10 minutos, antes de las 8, termino la clase, así ya los dejo. Y después me voy a dar una vuelta por el laboratorio. Entonces, acá tenemos un poquito el tema de el AGC que hablamos hace un rato, ¿sí? O sea, circuitos de AGC como para tomar la señal, digamos, y reinyectarla, ¿sí? El AGC se aplica a las etapas de RF y FI, pero no al mezclador, porque
Si yo aplico AGC, que es una señal continua al mezclador, cambio el punto de polarización, entonces ya mezcla diferente. Bien. Ven acá donde se ve que sale el voltaje de AGC. El AGC es un voltaje negativo, ¿sí?, que se obtiene a la salida del detector. Y este es un circuito interesante, digamos, pero lo voy a explicar rápidamente, que se llama circuito silenciador. ¿Sí? ¿Cuál es la función de un circuito silenciador? Es que cuando la señal es tan baja que se va a escuchar horrible, directamente que no se escuche nada. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tiene una posibilidad de ajustar el rango de silenciamiento. Entonces, acá se está detectando, ¿sí?, este es el amplificador RF, se está detectando el nivel de señal. Si el nivel de señal es suficientemente alto, el silenciador no actúa. Si el nivel de señal es demasiado bajo, ¿sí?, ¿qué pasa? Se corta el amplificador de audio, entonces se mata la salida. La idea es, o escucho bien o no escucho, directamente lo mato. Entonces eso está bueno para cuando yo estoy barriendo en frecuencia para buscar emisoras, ¿sí?, me aparecerían solamente las emisoras escuchables, ¿sí? Las otras, directamente, tengo silencio, ¿sí?, hasta que haya una emisora que esté para escucharla bien. ¿Sí? Y por último, ¿sí?, veamos este circuito. ¿Sí? Es un circuito de AM muy básico, ¿sí?, muy viejo, pero que tiene todo digamos, ayuda como para entender un poco la evolución de la tecnología. ¿Sí? ¿Cuántos transistores tiene el receptor completo? ¿Sí? Bueno, fíjense que acá lo único que falta es el amplificador de audio, ¿sí?, que va para allá, que podría llegar a tener un amplificador, un transistor más. ¿Sí? Después, ¿3? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿3 transistores? 1, 2, 3 transistores. ¿Sí? O sea, con 3 transistores el tipo hace, digamos, todo el receptor. ¿Sí? Entonces ya acá llega al audio. ¿Sí? ¿Cuántos transformadores hay? ¿4? No, perdón, 5. 5 transformadores. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento donde se hizo este diseño, eran más baratos los transformadores que los transistores. ¿Está bien? Entonces, la idea es, digamos, la solución tecnológica, ¿sí?, digamos, no siempre está relacionada con la teoría, ¿sí?, sino está relacionada con la práctica. O sea, ¿qué es lo que hay disponible y cuánto cuesta? ¿Está bien? O sea, hoy en día ni nos imaginaríamos cambiar digamos, poner un transistor en vez de un transformador. ¿Está claro? O sea, pero bueno, acá los tipos encontraron esa solución. ¿Por qué? Por una cuestión de costos, evidentemente. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿este transistor qué función cumple? El Q3. ¿En qué parte del receptor está? ¿El amplificar la DFI?
Bien. Este amplifica el FI. ¿Y este transistor? Bien, vayamos de atrás para adelante. Fíjense, tenemos el detector a diodo, ¿sí? Igual que el que vimos hoy. Bien, tenemos el diodo, el RC para hacer la detección, ¿sí? Después venimos un capacitor adicional, la masa de filtro. Viene para acá el audio y AGC, y es para allá, ¿sí? Continua, para la AGC, para acá saco la continua para que no me afecte al amplificador de audiofrecuencia. Bien. Este transformador, ¿qué función cumple? Adaptación y filtro, las dos cosas. Bien. Este es el amplificador de FI. Este otro No cumple la misma función. Se ve que en todos los transformadores tiene arriba la frecuencia de 455K. bien, o sea, además de filtro también es adaptación, ¿sí? Adaptación entre las etapas y filtro. Excelente. Este transistor, ¿para qué les parece que sirve? Se lo digo yo porque ya nos quedamos sin tiempo. También es un amplificador de FI. O sea, ya a esta altura estoy en FI. ¿Sí? Bien, el que habló recién, este también está en FI. Fíjense que está en 455. O sea, que a la salida de esto ya tengo FI. Por lo tanto, estos dos transistores, o sea, de los 3 transistores, hay 2 transistores para amplificación de FI. Y hay 3 transformadores, ¿sí?, que están sintonizados a la frecuencia de FI, que son adaptación y filtro de FI. ¿Bien? Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué función cumple este transistor? ¿Ese no es el amplificador de RF y mezclador a la vez? Y algo más. Oscilador local, me parecería. Las 3 cosas, exactamente. Esto que acá llama como convertidor de frecuencia es justamente eso. O sea, este transistor solito tiene que hacer las 3 funciones. O sea, si querés ponerle, digamos, al menos seguro 2 funciones. Una sería oscilador, ¿sí?, y mezclador. ¿Sí? O sea, oscilador, mezclador y también si querés, digamos, amplifica la señal de RF. ¿Sí? ¿Está? Entonces, sí. ¿Y cómo lo logra? ¿Sí? O sea, digamos, ¿o qué función cumplen estos 2 transformadores? Uno, el de abajo, es donde tenés el cursor, es el oscilador local, para mantener los Bien. 100. O sea, este está sintonizado a la frecuencia del oscilador local. Claro. Y este está sintonizado a la frecuencia de RF. Claro. ¿Sí? Pero fíjense que esto que está acá, mecánicamente, esto sería digamos, la perilla del sintonizador. ¿Sí? El sintonizador analógico de la radio de AM. ¿Sí? La perilla del sintonizador lo que varía justamente es este capacitor, ¿sí?, variable, que para la tecnología de esta época lo más probable es que este sería un
de esos de núcleo, perdón, de dieléctrico de aire, ¿sí? Multicapa. ¿Sí? Esos que eran tipos, no sé si alguno ha visto esos tipos medialuna que se metían unas chapitas adentro o hacia afuera. ¿Sí? La radio de Bien. delante. Exactamente, es eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos, esto tiene un preajuste, digamos, para que este esté sintonizado dentro del ancho de banda de RF y esto dentro del oscilador local, pero después se tiene que correr uno y se tiene que correr el otro. ¿Está bien? Porque la diferencia entre este y este siempre tiene que ser 455 dentro de toda la banda. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Si yo en algún momento les pongo esto como pregunta de examen, ¿lo resolverían? Yo creo que sí. Bien. Con dificultad, las pero partes, supongo que sí. Excelente, entonces. Bueno, acá terminamos la clase, así que los libero para los que están en el laboratorio, para la práctica, y al resto nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Yo ahora dentro de un ratito. No escuché. Hola, no sé quién habló. No, es el ruido del laboratorio. Ah, bien. Bueno, entonces terminamos la clase acá. Yo dentro de un ratito paso por el laboratorio. Hasta Bueno, luego. perfecto. Hasta el jueves. Chao, chao. Bueno, profe, hasta el jueves. Hasta el jueves que viene. Chao, chao. Chao. Adiós. Hasta luego.